Bien, amigos y amigas, bienvenidos un día más a este curso Sabiduría Antigua para una nueva era. Y vamos, como siempre, a hacer unos momentitos de silencio, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. Hoy nos toca el capítulo 10, que se trata del control del pensamiento, y va a ser una lección larga que no vamos a poder acabarla hoy y vamos a tener que continuarla el siguiente martes. Eh, es una lección que yo creo que bastante importante, sobre todo para que practiquemos lo que vamos a intentar aprender hoy. Empieza el libro diciendo, el objetivo de la meditación es la habilidad para contactar el yo interno divino y mediante este contacto llegar a darse cuenta de la unidad de ese yo con todos los yoes y con la totalidad del yo con mayúscula. Y esto no solamente en forma teórica, sino como un hecho en la naturaleza. Esto está en el libro La luz del alma de Alice Bailey. Recordar que en cualquier momento podéis levantar la mano, hay una opción para la mano virtual para hacer preguntas, aportar, sugerir, etcétera. ¿Ok? Y bueno, empezamos con el tema pensamientos. La energía sigue al pensamiento. El pensamiento es la fuerza creadora en el universo y nada se puede crear sin él. Cada acción, emoción, pieza musical, pintura, escultura, edificación, planeta o sistema solar, primero fue un pensamiento. O sea, el pensamiento es el que crea la realidad. ¿Ok? Una vez que un proyecto ha comenzado, el pensamiento continúa regulando la evolución del mismo mediante la observación, el análisis y la comparación, llevando todo eso a realizar los ajustes necesarios para dirigir el rumbo futuro del trabajo que se está realizando. El estado actual de las cosas se compara periódicamente con el plan original. Es decir, una vez que ponemos en marcha una idea que hemos tenido, normalmente durante el desarrollo se compara lo que está haciéndose, lo que está ocurriendo con el plan que inicialmente teníamos. Entonces, se hacen los ajustes requeridos para redirigir el proyecto y traerlo más cerca del plan original para adaptarlo a las condiciones actuales, o bien incluso se puede llegar a cambiar el plan original, ¿no? Si hasta que la conciencia dentro de nosotros no alcanza la etapa humana, no es posible experimentar el pensamiento verdadero. Hasta que la conciencia dentro de nosotros no alcanza la etapa humana, no es posible experimentar el pensamiento verdadero. Quiere decir que fuera previamente al reino humano, no hay la posibilidad del pensamiento verdadero. A los animales les motiva el instinto y el pensamiento escasamente comienza a aparecer en su naturaleza. Las plantas son capaces de experimentar sensaciones, pero no el pensamiento. Y aunque la conciencia es inmanente y por tanto está presente también en los minerales, estos son incapaces de sentir o pensar. En algún punto de la evolución en la etapa humana, todavía en una etapa temprana del desarrollo humano, adquirimos el potencial de convertirnos en dioses porque teníamos una mente,
lo cual significa el aprender a dirigir la energía para poder crear. Estamos en ese momento. Hemos aprendido a dirigir la energía para poder crear. El pensamiento es lo que consigue que la naturaleza, que se genere la creación en la naturaleza, que las formas, que el pensamiento tome forma, vaya. La mente existe a todos los niveles superiores al humano. El logos utiliza la mente para crear las formas para que los planetas, los elementales, minerales, plantas, animales, ángeles e incluso los humanos las habiten de forma tal que puedan crecer en experiencia de vida. El logos utiliza la mente también. El pensamiento, esto ya lo hemos visto antes, no se origina en el cerebro, al contrario de lo que creen algunos científicos. La mente existe independiente del cerebro y continúa existiendo después de la muerte del cuerpo físico. Esto ya lo vimos en su momento, pero recordándolo, o sea, el cerebro es como un aparato de radio que se vincula con los pensamientos que ocurren en lo que llamamos el cuerpo mental. Recordar que hay diferentes planos de existencia, el cerebro está en el plano físico, pero tiene la capacidad de sintonizar con el cuerpo mental. Recordemos que para los humanos existen dos niveles de pensamiento. O sea, la mente, digamos, es dual. Dice, existen dos niveles de pensamiento, al menos en el campo o esfera mental. La mente inferior, o sea, estamos hablando de la mente inferior y la mente superior. La mente inferior incorpora el pensamiento concreto, el cual lo componen las imágenes, símbolos y el lenguaje, mientras que la mente superior incorpora el pensamiento abstracto, el cual está compuesto por aquellas ideas que no se pueden expresar en ningún lenguaje o imagen, y es sólo mediante símbolos que se puede obtener algún indicio de ese pensamiento. Y por recordar un poco conceptos de teosofía, digamos que la mente inferior está dentro de un plano que se llama rupa, que es con forma, y la mente superior está, digamos, es un plano sin forma, se llama arupa. Todo aquello que existe a un nivel superior no puede ser transmitido a un nivel inferior con certeza. Siempre hay alguna distorsión. Debemos elevar nuestra conciencia a esos niveles superiores de manera que podamos experimentar directamente lo que allí acontece. Tal y como dicen los budistas, el dedo que apunta hacia la luna no es la luna. Y aquí hay una frase budista que dice, cuando el sabio señala a la luna, el necio se fija en el dedo. El lenguaje puede dar indicios de, pero nunca expresar las grandes verdades y conceptos que existen en niveles superiores. El pensamiento no solo existe en el campo o esfera mental, sino que también existe en todos los niveles superiores al mental. Lo que cambia con cada nivel de conciencia es la manera en que funciona el pensamiento. O sea, es decir, el pensamiento no es posible más abajo del plano mental, pero sigue funcionando, sigue habiendo pensamiento por encima del plano mental. Lo que pasa es que funciona de otra manera, pero también hay pensamiento. Por ejemplo, dice, a nivel búdico el pensamiento funciona como intuición, lo cual es un tipo de pensamiento, pero diferente al que ocurre en el nivel mental. Y a niveles superiores, la maravilla del proceso de pensamiento ya escapa a nuestra imaginación. Únicamente en el estado de pralaya, que es el periodo de reposo entre las fases de Manvantara, entre las fases activas de existencia, el pensamiento cesa temporalmente para luego reactivarse cuando este periodo de descanso llega a su fin. Cuando dormimos, nuestra conciencia por lo general abandona el cuerpo físico
y se mantiene con los vehículos astral y mental, usualmente manteniéndose cerca de la vecindad, es decir, cerca del cuerpo físico. Rara vez recordamos lo que nuestros vehículos astral y mental han experimentado, lo cual en la mayoría de los casos son cosas poco profundas. La mayor parte de los sueños se crean por patrones de energía que corren por nuestro cerebro. Con frecuencia, los eventos que ocurren durante el día, las emociones que hemos sentido, las imágenes que hemos visto y lo que estamos viendo en la televisión antes de quedarnos dormidos, todo esto influye sobre los sueños. La calidad de nuestros sueños también es afectada por lo que comemos, lo pesado que fue la comida, lo condimentado que estaba y cuán reciente fue esa ingesta. O sea, si hace muy poco que comimos y nos hemos ido a la cama, o hace rato y ya la digestión está medio hecha, ¿no? Nuestros sueños son con frecuencia vívidos, pero rara vez tienen un gran significado. Por otra parte, a veces tenemos un sueño que tiene un gran significado y que no es el resultado de la actividad cerebral. Esto es lo que podría llamarse una visión en vez de un sueño. Por lo general, dicha visión nos comunica algo importante para nuestro desarrollo espiritual y es el resultado de rememorar algo que se experimentó en el plano mental. En la mayoría de los casos consiste en una comunicación proveniente de nuestro yo superior y puede ocurrir porque estamos en un estado mental receptivo cuando dormimos. Por eso es importante todo esto que hemos dicho antes, de que, ojo, cuando nos vamos a dormir, qué hemos visto en la televisión, qué hemos estado haciendo, qué hemos comido, lo pesado que fue, etc. Cuanto más ligero sea todo esto y el sueño pueda ser más plácido, el organismo, el cuerpo, no tenga que estar funcionando, digamos, para la digestión, no tenga que estar el cerebro pensando en lo que vimos últimamente en la televisión, si fue un drama, si fue guerra, si fue etcétera, pues todo esto va a influir y cuanto más receptivos estemos, es más posible que tengamos ese contacto en el sueño con la mente superior, con nuestro yo superior. Pensemos acerca de estos conceptos y pongámoslos en práctica observando nuestros propios pensamientos y viendo el resultado de los mismos. Nuestros pensamientos lo crean todo, lo que experimentamos en la vida, nuestro karma, nuestras relaciones con los demás y nuestras relaciones con el mundo externo. Todo es creado por el pensamiento. Ninguna acción ni ninguna emoción se origina por cuenta propia. Siempre hay un pensamiento detrás. Digamos, toda nuestra vida, toda nuestra forma de ser, todo lo que hacemos está muy vinculado con nuestra forma de pensar, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con todo lo que llevamos ahí cargado en el plano mental, en nuestra mente inferior, ¿no? Una vez nos percatemos del poder del pensamiento y comencemos a tomar control sobre él mediante la contemplación, la visualización, la meditación y el análisis, comenzamos a aprender cómo utilizar los pensamientos para dirigir la energía. Cuando nos percatamos del poder del pensamiento y comenzamos a tomar control sobre él, mediante todo esto que estamos diciendo y más cosas que veremos ahora, es cuando empezamos a aprender cómo utilizar los pensamientos. Mientras tanto, vamos pensando, pero no somos capaces de dirigir esa energía que realmente son los pensamientos. Los pensamientos es una energía que tiene prácticamente vida propia, ¿no? Si poseemos un negocio, por ejemplo, y queremos que crezca en cierta dirección, no solo hemos de tener un plan, sino que tenemos que poner cierta cantidad de energía de pensamiento detrás de él, guiando así nuestro plan a lo largo del camino.
Aplicar solo esfuerzo físico no es suficiente. Tiene que haber también una dirección bien pensada. Es la energía que lleva el proceso de pensar lo que crea el resultado final. Imaginaros lo importante que es el pensamiento. Todos somos dioses en ciernes y es en el aprender a dirigir la energía a través del pensamiento que aprendemos a convertirnos en creadores en el universo. De momento lo único que hacemos casi todos es ir generando un batiburrillo de cosas que, que no pueden materializarse en la mayoría de ocasiones y son pues cosas muchas sin sentido, a veces cosas normalmente son pensamientos malos, etcétera. O sea, tenemos que tener cuidado porque los pensamientos son energía que fluye por el medio ambiente y tienen su importancia, ¿no? Pregunta ¿cuál es el primer paso en aprender a controlar el pensamiento? El primer paso es el de ser consciente. Estamos convencidos de que sabemos cómo pensar, pero no. O al menos son pocas las personas que saben cómo hacerlo. La mayor parte de nuestros pensamientos son emociones puestas en palabras o en acciones. Creemos que sabemos cómo pensar, pero realmente nos falta todavía mucho que aprender. ¿Okay? Reaccionamos a todo lo que sucede a nuestro alrededor y las acciones que resultan como consecuencia están basadas en acciones, en emociones o instintos. Una de las primeras palabras que aprende un niño es mío. Esto es mío, esto es mío. Su pequeño ego en desarrollo ya está expresando deseo. Vimos esto en el relato de la primera lección, creo que fue, que se titulaba El juguete mágico. El pensamiento es una fuerza, al igual que la electricidad o el magnetismo. Cada pensamiento que generamos crea un patrón a lo largo del cual la energía puede fluir y de hecho fluye. De modo que lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de nuestros pensamientos. He puesto aquí una nube, pero lo que trataba de expresar es que cada pensamiento es una energía, un patrón de energía, una formamento emocional que se llama en teosofía, que tiene como vida propia, depende de la fuerza que tenga ese pensamiento, durará más o menos y tendrá más o menos influencia no solamente en nosotros mismos, o sea que retorna ese pensamiento, esa energía en nosotros, sino que puede tener influencia también en nuestro entorno. Por lo tanto, ojo con qué nubes de pensamiento vamos echando por ahí al mundo. ¿Ok? Pensamos que el pensar no tiene mayor incidencia porque todo queda dentro nuestro y nadie ve lo que ocurre dentro de nosotros, pero realmente es una energía que sale de nosotros también y que puede estar afectando a otras personas. Es más, es que no solamente estamos afectando a otras personas, sino que seguramente nosotros estamos siendo afectados por esas energías de pensamiento que fluyen por el medio ambiente, ¿no? Con toda probabilidad, dice aquí, podemos recordar nuestros primeros pasos intentando meditar. Uno se sienta en un ambiente relajado y espera. Por lo general, lo primero que sucede es que la mente de uno se torna desordenada, brincando de una idea a otra con poco ritmo o razón. Llamamos a esto la mente tipo mono. Como cuestión de hecho, esto no solo sucede cuando nos sentamos calmadamente, sino que es el estado natural para la mayoría de las personas. Todos seguramente hemos vivido esta experiencia de que cuando empezamos a sentarnos a meditar, pues bueno, parece que tengamos que tener la mente en blanco y que aparecen ideas por aquí y por allá, es un torbellino, no para. Se expresa mediante el símbolo
del mono que va saltando de rama en rama, ¿no? Pero no solamente cuando meditamos, sino que para la mayoría de las personas esto es lo que está ocurriendo realmente en las 24 horas del día. Su cabeza no para de estar el mono este saltando de pensamiento en pensamiento. Aquí hay una frase de Lao Tse que me gusta mucho, dice: el ego es un mono que salta a través de la selva, totalmente fascinado por el reino de los sentidos. Cambia de un deseo a otro, de un conflicto a otro, de una idea centrada en sí misma a la siguiente. Si una amenaza realmente teme por su vida. De un conflicto a otro, o sea, hay muchas personas que también viven de conflicto en conflicto, ¿vale? Dice Lao Tse: deja partir a ese mono, deja partir los sentidos, deja partir los deseos, deja partir los conflictos, deja partir las ideas, deja partir la ficción de la vida y la muerte. Permanece simplemente en el centro observando y después olvídate que estás en él. Después olvídate incluso que estás en el centro, ¿no? A mí me encanta el Lao Tse porque es no sé, tan sencillo al mismo tiempo y tan complicado, porque realmente dice: deja partir ese mono. Ya nos gustaría, ¿no?, dejarlo partir, pero el mono no se quiere ir. Hay que, hay que trabajarlo y vamos a ver cómo se trabaja, ¿no? Porque realmente este mono podemos hacer que se calme, que se quede más tranquilo, ¿no? La mayor parte de nosotros somos capaces de apagar la mente únicamente cuando nuestro cerebro físico está demasiado cansado para procesar las señales. Al suceder esto, nuestro cerebro entra en el modo de sueño, cuando estamos demasiado cansados, el cual comprende imágenes al azar, sin significado, y pensamientos desconectados que hacen su travesía por el cerebro. Cuando se está hablando aquí de pensamientos desconectados, puede ser tanto de cosas nuestras, que tenemos ahí preocupaciones y tal, como esos pensamientos que van deambulando por el medio ambiente. Pensamientos que no son nuestros, pero que depende cómo estemos sintonizados, depende cómo esté vibrando nuestro cerebro, nuestro pensamiento, estamos captando esas ideas ajenas a nosotros. Por eso dice a veces pensamientos sin significado y pensamientos desconectados que hacen su travesía por el cerebro. Aun cuando estemos convencidos de que estamos pensando, en nuestra mente hay solamente una pequeña cantidad de enfoque y mucha cantidad de actividad de trasfondo. Tenemos poca capacidad de enfocarnos realmente en el pensamiento y analizarlo y pensar racionalmente. Aquellos que insisten en que pueden enfocarse en muchas cosas a la vez están equivocados. Tener pensamientos múltiples significa que nuestro enfoque está dividido y que ninguno de dichos pensamientos tiene toda nuestra atención. No podemos estar funcionando en el ahora estando en tres lugares diferentes. Normalmente nos cuesta enfocarnos en un pensamiento, incluso cuando tenemos un problema que solucionar y tratamos de analizar ese problema, estamos pensando en ese problema, racionalizándolo, y nos vamos por aquí, nos vamos por allá y volvemos. O sea, nuestra capacidad de enfocarnos realmente en un pensamiento, la verdad es que no está muy evolucionada. Cada pensamiento, dice aquí, tiene dos cualidades: frecuencia y fuerza, tal y como sucede con una onda radial. La frecuencia es la calidad de la vibración. Tal y como sucede con las emociones, tenemos pensamientos negativos, neutros y positivos, y algunos de los pensamientos que creemos que son positivos no lo son. Ojo, porque también pensamos a veces que estamos en plan haciendo pensamientos buenos, positivos y tal, y realmente no son nada más que pensamientos egoicos. ¿Okay? Solamente aquellos pensamientos que son altruistas por completo se pueden caracterizar como de la más alta calidad. Cualquier cosa que sea impulsada por el ego o por necesidades personales cae en una escala inferior.
Así que ojo con lo que estamos pensando. La fuerza del pensamiento la determina la persona que lo creó. Un ser muy avanzado puede crear un pensamiento mucho más poderoso que el ser humano promedio. Un momento, Georgina. El ser humano promedio tiene un poder de pensamiento con un gran potencial, pero todavía no está bien desarrollado. Y ahí es donde estamos nosotros, ¿no? El ser humano promedio que tenemos un enorme potencial, pero que tenemos que desarrollar. Georgina, abre tu micro. Sí, a ver, ahorita me asaltó una pequeña duda. En esta frase donde habéis dicho que el que insiste en que puede enfocarse en muchas cosas, a la vez están equivocados. Enfocarse y poner atención, ¿sería lo mismo? Sí, Sí, yo diría que Es mi sí. pregunta. Yo diría que más o menos es lo mismo, pero lo que ha dicho aquí es que cuando dice enfocarse en varios pensamientos, quiere decir que solamente podemos tener un pensamiento, pero cuando dice en varios pensamientos es que al mismo tiempo estamos yendo de un pensamiento a otro, ¿vale? Y por eso dice lo de varios pensamientos. Realmente solamente podemos estar en un solo pensamiento. Y realmente cuando estamos enfocados Gracias. en un pensamiento, pues estamos poniendo esa atención, evidentemente. Georgina? Gracias. Bueno, Sí, gracias. vale. Eh, decíamos que la fuerza del pensamiento la determina la persona que lo creó. Un ser muy avanzado puede crear un pensamiento muy poderoso. Sin embargo, el ser humano promedio, nosotros, tenemos un gran potencial, pero todavía lo tenemos que desarrollar. Dice esta persona de aquí del libro, ¿cómo puedo aumentar el poder de mis pensamientos? Y contesta, la meta no debe ser convertirse en un creador de pensamientos más poderoso. Si ese fuese el caso, la motivación sería de índole personal y cualquier éxito en lograr aumentar el poder de los pensamientos se utilizaría para satisfacer el ego. En vez de esto, enfoquémonos en el desarrollo del carácter y el resto le seguirá de forma natural. Existe una forma en que podemos aumentar ahora el poder de nuestros pensamientos y es mediante la repetición. Esto ocurre todo el tiempo en las personas que son de naturaleza obsesiva. Estas personas se angustian y se preocupan durante horas todos los días por cosas insignificantes, lo cual no ayuda en nada a la humanidad. También estas personas se pueden obsesionar con alguien que ellas creen que les ha hecho daño, que puede ser un cónyuge anterior u otra persona sobre la cual acumulan una ira o un desprecio feroz. De lo que estas personas obsesivas quizá no se percatan es de la gran cantidad de energía negativa que generan. Esta energía le hace más daño a quien la crea que al objeto del enojo, resultando en desequilibrio mental, perturbación emocional y o enfermedad física. Se estima que al menos el 75% de nuestras enfermedades son ocasionadas por los pensamientos y las emociones. También podemos utilizar la repetición de pensamientos de forma positiva y es lo que se llama afirmación. Por eso aquí antes estaba diciendo de que hay una forma en que podemos aumentar el poder de nuestros pensamientos y es mediante la repetición. Pero cuidado con el tema de la repetición, ¿no? Y ojo también con el tema de lo que estamos pensando y las repeticiones estas obsesivas, porque los pensamientos al final también se somatizan y generan enfermedades. Eh, aquí dice que hay el 75% por lo menos de nuestras enfermedades son ocasionadas por los pensamientos y las emociones. A veces incluso los conflictos internos que tenemos entre lo que deseamos y lo que vemos como lógico y racional, que están en contradicción y hay problemas internos, ¿no?
me gustaría tal, pero sé que no debo tal, y estas contradicciones internas que tenemos también pueden generar, digamos, pueden somatizar enfermedades. Loli. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero sí que yo, por ejemplo, tenía un niño con 6 años que era un niño obsesivo compulsivo. O sea, era una enfermedad, porque claro, con 6 años difícilmente, yo creo, no sé, él ha podido, o sea, él no puede gestionar todo esto, ¿no? O sea, ya desde, bueno, desde los 5 así estaba diagnosticado con esto y era eso, ¿eh? Era un obsesivo compulsivo que continuamente se ponía muy nervioso. Mm. Sí, sí, a veces puede haber, digamos, problemas, digamos, alguna enfermedad o algún mal funcionamiento del cerebro, porque una persona, un niño tan pequeño, no es lógico. Los adultos ya nos pasa, ¿no? Que con el tiempo vamos, digamos, estropeándonos a nosotros mismos por nuestra forma de ser, por nuestra forma de pensar. Pero claro, un niño tan pequeño seguramente ya es alguna deficiencia que traía consigo, ¿no? Clarisa, disculpa una cosa, Clarisa, antes de que hables. Aquí en el chat, la Ibec Mata, pregunta cómo se llama el libro y cuál es el autor. Eh, si tienes la oportunidad de pasárselo por el chat para que se lo descargue o en el chat decirle cómo conseguirlo, ¿no? Y tú misma, Clarisa, ahora toma la palabra. A ver, respecto a lo del niño, cuando esto se produce en una edad tan temprana, anterior a los 7 años es una aproximación. Cuando se producen enfermedades a estas edades tempranas, son enfermedades kármicas. Esto es consecuencia de acciones del pasado, las que se deterioró a sí misma, el ser se deterioró a sí mismo por ciertas actividades y trae consecuencias kármicas. Entonces, bueno, hay que tratarlo, hay que ayudarlo, pero no es nada fácil, ¿eh? Vale, gracias, Clarisa. A ver, Ramón, el libro, mira, ahora está escrito aquí. Sí, en todo caso, Ibec, mira, haz una cosa. Aquí en el chat escribe tu correo electrónico para que, como estás preguntando también por las charlas, para que te enviemos las charlas que hacemos y al mismo tiempo, Clarisa, si no te importa, cuando tomes su correo Sabiduría antigua electrónico, para... le envías el libro también, Sabiduría antigua para una nueva era. Mira, aquí tienes ya su correo electrónico. Vale. Bien, lo último que decíamos era, también podemos utilizar la repetición de pensamientos de forma positiva y es lo que se llama afirmación. En el siglo XIX, un psicólogo francés de nombre Émile Coué acuñó la frase cada día y de toda forma estoy mejorando más y más. Este señor es el padre, como psicólogo, es el padre de lo que se llama condicionamiento aplicado y generó el método del autodominio a través de la autosugestión consciente, que luego seguramente Louise Hay, me parece que todos la conocéis, eh, esta mujer que tiene estos pensamientos diarios para autosugestionarse y estar en mejores condiciones, ¿no? Bien, pues eso, podemos hacer estas repeticiones de estas frases, que es esta autosugestión consciente, para mejorar un poco la forma de pensar nuestra. Este psicólogo enseñó a sus pacientes a utilizar esta afirmación
y ellos lograron con esto mejorar su salud. No podemos cambiar el karma de nadie mediante el envío de pensamientos positivos, pero cada pensamiento tiene su resultado, ya sea positivo o negativo. O sea, no vamos a cambiar. Perrito, mira, que llames a Suri, que Y le ve, contesta. podéis cerrarle Vamos. el micro y ve. Estoy Vale. silenciando. Vale. Bien, no podemos cambiar el karma de nadie, pero el pensamiento positivo que podamos enviarle va a tener un resultado X, no sabemos cuál, pero algún resultado, por muy sutil que sea, generará, positivo o negativo, ¿no? La persona que envía el pensamiento recolecta el karma generado. O sea, una cosa es el efecto que va a tener el pensamiento que enviamos sobre la persona a la que se lo enviamos, tendrá X resultado, no lo sabemos cuál, positivo o negativo, pero nosotros vamos a recoger el karma como resultado de ese pensamiento también, que puede ser un karma positivo o negativo basado en las motivaciones que tengamos, ¿ok? Incluso puede ser un karma negativo a pesar de que el pensamiento que enviemos, teóricamente pensemos que es un pensamiento positivo, un pensamiento bueno para esa persona. Pero ojo, porque el tema de lo bueno y lo correcto y tal, a veces pensamos que es de una manera y resulta que no es así, ¿no? Pregunta aquí, ¿qué hay de la oración? ¿No es esa una manera de ayudar a otras personas? Y contesta el libro, muchas oraciones son bien intencionadas, pero no están bien pensadas. Sentimos generalmente que de alguna forma un ser divino nos ha descuidado a nosotros o a una persona que conocemos y esto requiere traer el asunto a la atención de ese ser. Es decir, oye, te has olvidado de mí, atiéndeme un poquito, ¿no? La súplica por la ayuda se hace con frecuencia en cuestión de segundos o se repite como un papagayo, con muy poco pensamiento que la sustente. Las oraciones de esta naturaleza tienen muy poco efecto si es que tienen alguno. Resulta mucho mejor el ocuparse en llevar a cabo visualizaciones activas y en hacer afirmaciones. O sea, visualizaciones y afirmaciones parecidas a estas o a las que hemos hablado antes de Luis Hay, ¿no? Esto requiere un esfuerzo mayor de nuestra parte de lo que requiere la oración, pero es más seguro que tenga un efecto positivo, aun cuando el resultado obtenido no sea exactamente como el que quisiéramos. Es decir, nosotros podemos estar pensando y deseando alguna cosa, lanzamos pensamientos y tal, pero el resultado no tiene por qué ser como nosotros prevemos, será el resultado que sea, ¿no? Emilce. Sí, buenos días a todos. En realidad, esto que usted estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con ese pensamiento de estoy mejor, pero también me parece que cuando no estoy bien, tengo que pensar qué hice yo o qué pasó que yo me estoy sintiendo así, para, para poder remediar algunas cosas. Porque no es sentirme bien solamente, es sentirme en paz, no solamente, eh, no sé cómo explicarlo, de decir, bueno, sí, me siento bien, pero estoy bien adentro mío, en, en la parte física, en el lugar donde eh, estoy haciendo armonía o no estoy, o sea, también revernos un poquito y no solamente pedir estoy bien, estoy mejor, hoy va a estar mejor, sino un poquito de atención, me parece, y acepto que me corrija. Gracias. Por supuesto, Emilce. Yo creo que aquí cuando estaba hablando de estas frases, de la repetición de estas frases, yo creo que se está refiriendo más bien
a cuando tenemos estos pensamientos obsesivos que se repiten una y otra vez, pensamientos negativos que no somos capaces de controlar. Y entonces una forma de combatir este pensamiento obsesivo y repetitivo es quizá haciendo estas autoafirmaciones, ¿no? Para intentar cambiar lo que se está repitiendo por ahí, ¿no? Evidentemente lo que dices tienes razón. Lo ideal es que cuando nosotros tenemos algún problema, no nos sentimos bien, tenemos pensamientos negativos, etcétera, lo ideal sería poder analizar el por qué estamos haciendo este tipo de pensamiento, por qué nos estamos encontrando mal. Este sería, digamos, la solución ideal, creo yo, el ser capaces de dar respuesta a los problemas mentales que tenemos, ¿no? Pero claro, esto supone ya un nivel, digamos, un tanto más avanzado de evolución. No todas las personas son capaces de analizar sus pensamientos y de andar preguntándose qué es lo que está ocurriendo dentro de ellos. Pero vaya, nosotros creo que sí estamos en esa situación de poder analizar lo que pensamos y lo que nos ocurre por dentro, ¿no? Las sensaciones que Gracias. tenemos. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué? A ti, Emilce. Bien, entonces estábamos diciendo que tener visualizaciones activas, o sea, visualizar también es un buen método, y hacer afirmaciones requiere un esfuerzo mayor, pero es, digamos, más efectivo y seguramente tendrá un resultado mejor que el de la oración. Que el de la oración seguramente poco resultado va a tener. Dice, ¿cómo es que funciona la visualización? Tanto la visualización como las afirmaciones las trataremos en el capítulo 11. De lo que es importante que nos percatemos es que asumimos la responsabilidad por los resultados. Tomar un paso hacia adelante para ayudar a una persona va mucho más allá de una mera solicitud a favor de dicha persona. Como hemos dicho antes, cuando queremos mentalmente ayudar a una persona, mentalmente o incluso físicamente queremos ayudarla, vamos a mirar, va a haber un efecto, digamos, en esa persona, a través de nuestra acción o a través del pensamiento. Pero también nosotros vamos a ser responsables de la acción que tomamos o del pensamiento que hemos lanzado para ayudar a esa persona. Va a haber un efecto kármico, ¿vale? O sea, ojo con lo que pensamos. Y hay una frase que me gusta mucho también que dice, ojo con lo que piensas porque puede hacerse realidad. Y a veces deseamos según... era, ojo con lo que deseas porque puede hacerse realidad. Y a veces tenemos deseos que aparentemente son románticos y muy bonitos y tal, pero ojo porque si se cumpliera resulta de que eso que deseamos trae consigo a su alrededor cosas que seguramente no hemos analizado y que seguramente son bastante problemáticas. Y a veces un deseo cumplido es puede convertirse en una maldición, ¿eh? Ojo con lo que deseamos porque puede cumplirse. Una vez seamos conscientes de nuestros pensamientos, nos daremos cuenta de cuán poco control tenemos sobre ellos. Lo que decía también Emilce, ¿no? Cuando analizamos nuestros pensamientos nos damos cuenta de que vienen y van y tenemos poco control sobre ellos. Nuestros pensamientos y nuestras emociones controlan nuestras vidas y rara vez es a la inversa. Pensamos que nosotros controlamos y son los pensamientos y las emociones las que nos controlan a nosotros. Debemos adueñarnos de nuestros pensamientos y asumir la responsabilidad por generarlos. Tenemos que ser los dueños de los pensamientos y no ellos los nuestros. A lo largo de nuestras vidas hemos dado el control a nuestros padres, a las figuras de autoridad, a la opinión pública,
a nuestros amigos. Hemos cedido nuestra habilidad de pensar. Ahora es un buen momento para retomar el control y ser dueños de cada pensamiento que generemos. Esto yo creo que es muy importante. Dejemos de seguir a la opinión pública, a lo que digan los papás, a lo que diga la autoridad, a lo que digan. Tenemos que tener nuestros propios pensamientos. Mientras nos dejemos llevar por la corriente de las masas, podremos reclamar que no somos responsables por nuestros pensamientos. Sin embargo, seguiremos sufriendo las consecuencias por los mismos. De modo que mejor nos ponemos sobre nuestros propios pies y nos valemos por nosotros mismos. Aquí he puesto una imagen que yo creo que es muy significativa. Simboliza un orador político y así está la sociedad dividida entre los unos y los otros. Los de derecha, los de izquierda, los de la extrema de aquí, los de la extrema de allá. Pero lo mismo ocurre con las ideas de los líderes religiosos, etcétera. O sea, está bien que personas nos envíen ideas que muchas seguramente pueden ser positivas, pero estas ideas nosotros hemos de recogerlas y ver que si encajan con nosotros, si son lógicas, si responde a intereses partidistas, personales o intereses egoístas, etcétera, y seamos responsables de nuestras propias ideas. O sea, si una idea es buena, asumámosla como nuestra también, pero no tenemos por qué seguir lo que están diciendo por ahí, porque hay gente que es muy poderosa pensando y esa forma de pensamiento tan poderosa nos está influyendo. Yo el otro día me asombraba, seguramente que muchos de vosotros lo visteis, cuando el Atlético de Bilbao ganó la Copa, salieron 1 millón de personas a la calle. 1 millón de personas habían ganado un partido de fútbol y bueno, es que de verdad me cuesta entender. Es decir, ahí hay un egregor tan grande, tan enorme, que está condicionando la forma de pensar de muchas personas. Seamos los dueños de nuestros propios pensamientos, no los pensamientos ajenos. Y como os digo, tenemos muchos pensamientos ajenos y nos peleamos entre nosotros porque uno piensa según dice fulanico y el otro piensa según dice menganito. Ojo, seamos los dueños de nuestros pensamientos. Dejemos de permitir que sean otras personas las que creen pensamientos por nosotros y pasemos a convertirnos en productores de pensamientos que estén concebidos apropiadamente. Y pregunta, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues creando muchos espacios de quietud en nuestras vidas. Apaguemos el televisor. Si es posible, para siempre. Si es posible, tirémoslos por un barranco. Si no estamos listos todavía para eso, limitemos nuestro tiempo de ver televisión a 3 horas a la semana, por ejemplo, y escojamos esas 3 horas con sabiduría. Apaguemos la radio en nuestro automóvil y en nuestro lugar de trabajo si es posible. Pasemos un día al mes en silencio, sin decir una sola palabra, solamente estando solos con nuestros pensamientos todo el tiempo y ver qué está ocurriendo dentro de nosotros. Pero tenemos tanto miedo al silencio, nos hace tanto ruido el silencio, que siempre estamos mirando de entretenernos con algo, buscando a alguien con quien hablar, viendo la tele, yendo a un espectáculo, yendo a un partido de fútbol. Tenemos que estar ocupados porque estar solo con nosotros nos resulta bastante difícil. A muchas personas les aterra estar solos con sus pensamientos.
pues hemos de acostumbrarnos. Estas personas no confían en sí mismas. Esta es una de las razones de por qué hay personas que sienten la necesidad de estar hablando sin parar y de tener ruidos de trasfondo constantemente, por lo general el televisor o la radio. Todos conocemos a personas que no paran de hablar y que si a veces queremos meter una cuña y comentar alguna cosa, resulta que lo tenemos muy complicado para intervenir, porque no paran de hablar, ¿no? Y bueno, también seguramente conocéis muchas personas que el televisor incluso les ayuda a dormir, o la radio. Se ponen el televisor para dormir, ¿no? Bien, cualquier persona que sea adicta a este ruido constante no podrá ser capaz de controlar sus pensamientos. Creando algún espacio libre a nuestro alrededor, podremos comenzar a examinar nuestros pensamientos y observar sus efectos. Comencemos el día con un periodo de meditación, aun si este periodo de meditación es tan solo 5 o 10 minutos. Al mediodía, agenciemos tener algunos minutos de contemplación tranquila. Este señor que tiene un yo como una casa está siempre con el yo. Dice, ¿qué debería yo estar pensando durante ese tiempo? Se refiere a, y durante estos 5 o 10 minutos de meditación, ¿qué tengo que pensar? Pues nada, no hay que pensar nada. Debemos aprender primero a tranquilizar la mente. O sea, la meditación, uno de los objetivos principales y primeros de la meditación es intentar aprender a tranquilizar la mente, a tranquilizar los pensamientos. Al principio, cuando nos iniciemos el proceso de meditación, ocurrirá lo que hemos visto antes, el mono, la mente mono, de un pensamiento a otro. Pero si somos constantes en la meditación, aprenderemos a calmar a ese mono, ¿vale? Este es uno de los primeros objetivos de la meditación, tranquilizar la mente. Hasta que no podamos crear una pantalla en blanco, no podremos escoger sobre qué es lo que queremos pensar. Seamos muy conscientes de lo que sucede durante las últimas 2 horas antes de irnos a dormir, porque eso va a ser muy importante para poder entrar en un sueño plácido o tener incluso pesadillas, ¿no? Si estamos en una fiesta, en un juego de fútbol o si miramos en la televisión algo dramático, esto afectará después, durante horas, la calidad de nuestro sueño y nuestra habilidad para meditar. Hagamos nuestro entorno lo más parecido posible al de un monasterio. Nuestro entorno que sea lo más silencioso posible. No quiere decir que no hablemos, que no nos relacionemos con la gente, pero por un lado, cuando nos relacionemos con la gente, no ser un papagayo que no para de hablar, bla, 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 pero por otro lado, cuando no estamos relacionándonos con nadie, intentar estar en silencio, tranquilamente, intentar autoindagar lo que ocurre por dentro nuestro, etcétera, ¿no? Y este señor dice, mis padres siempre quisieron que yo, otra vez allí el yo, viviese enclaustrado, pero no estoy seguro de estar preparado para ello. Dice, entonces nuestro desarrollo espiritual se dará en otra vida, o en una fase posterior de la actual. No podremos jamás progresar sin hacer sacrificios. Parte de la dificultad en controlar la mente estriba en que estamos tratando de contrarrestar patrones de energía que les tomó años formarse. No es posible para nosotros reconfigurar esos patrones en un día. Por lo general se requiere coordinar los esfuerzos durante varios años. Es decir, si tenemos una mente tipo mono, esto lo hemos generado durante muchos años y por lo tanto en un día no vamos a decirle al mono que se vaya y que nos haga caso. Va a requerir que tengamos un esfuerzo continuado para que el mono se domestique y nos empiece a hacer caso.
Otro efecto de trabajar para controlar el pensamiento es que adquirimos mayor claridad en nuestro pensar. Nuestros pensamientos ya no serán borrosos ni incompletos, sino que se convertirán en más poderosos y bien formados y tendrán más sustancia. O sea, nuestros pensamientos serán más claros, más auténticos. Conforme nos convertimos en una fuerza confiable para el bien del mundo, recibiremos automáticamente ayuda en aprender a dirigir nuestros pensamientos y hacerlos más efectivos. O sea, quiere decir que cuando estemos preparados y seamos capaces de pensar correctamente y además de dirigir correctamente también nuestro pensamiento, vamos a tener cierta ayuda para que dirijamos cada vez mejor y se hagan más efectivos nuestros pensamientos. Cuando yo leo, mis pensamientos vagan y muchas veces me veo precisado a releer una sección del texto porque no estuve enfocado en la lectura. Esto también es algo que nos pasa normalmente, ¿no? O que nos ha pasado. Dice, esto mejorará conforme vayamos dedicando tiempo a meditar y a ejercer control mental. O sea, cuando enfoquemos nuestra mente y no esté dispersa, ¿no? Podremos ser capaces de leer con un mayor grado de comprensión y podemos entender con más profundidad las materias leídas y a retener lo que hemos leído por mucho más tiempo. También nos daremos cuenta de que nuestra intuición asume un papel cada vez mayor. O sea, cuando tenemos ya este control mental, la intuición empieza a funcionar, ¿no? Podremos leer algo que despierte la memoria de otra cosa que ya habíamos leído o escuchado antes, y de la combinación de esto podremos comprender algo que anteriormente constituía un misterio. O sea, empezamos a enlazar cosas, ¿no? Esto es un resultado real que sobreviene a los esfuerzos hechos hacia el control de la mente. Por eso, imaginaros lo importante que es que controlemos a ese mono que llevamos dentro. 3 prácticas espirituales. Para la persona que desee seguir en el sendero espiritual, hay 3 cosas que deben incluirse en su práctica: el estudio, la meditación y el servicio a la humanidad. De estas 3, el servicio a la humanidad es la más importante, pero sin las 2 primeras, nuestro servicio se verá limitado a lo que cualquier persona de buen corazón podía prever. Es decir, cuanto más sepamos, mejor podemos utilizar nuestra ayuda, o más eficaz puede ser nuestra ayuda. Porque a veces estamos ayudando de forma muy ineficaz o incluso perjudicando en vez de ayudar. Es mediante el estudio y la meditación que adquirimos un entendimiento mayor sobre cómo es que la vida funciona, y la sabiduría que nos llega a través de la contemplación y la meditación nos convierte en un instrumento valioso para levantar a nuestro prójimo, o sea, para ayudarle, ¿no? El estudio, el cual incluye la lectura de libros, el asistir a clases y conferencias, el mirar programas educativos, va edificando nuestra base de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento de por sí no es suficiente. Decía Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Debemos hacer algo práctico con el conocimiento que hemos adquirido. O sea, que debemos ponerlo a trabajar en algo que haga al mundo un mejor lugar. El tal Charles Bukowski decía, el conocimiento, si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia. Yo creo que es demasiado exagerado la frase esta, pero algo de razón tiene. Incluso yo añadiría, ¿no?, que el conocimiento nos da una mayor responsabilidad.
Cuanto más sabes, más responsabilidad tienes. O sea, el karma es, digamos, más, tienes más responsabilidad kármica cuando sabes más. Clarisa. Sí, la frase del famoso Charles Bukowski sí que está dirigida a comprender la idea de que las personas que más mal están haciendo en el mundo son personas que tienen conocimiento intelectual y están Sí, aprovechando tener mucho conocimiento para hacerse con los bienes y el poder, todo para ellos. Entonces, en ese sentido, dicen que esto es peor que la ignorancia. sí, sí, sí. Hay la frase del conocimiento es poder y tanto que hay gente que con conocimiento utiliza el poder en beneficio propio, ¿no? Y a expensas de los demás, claro. Georgina. En base a este señor Charles, yo tengo por ahí así como que he aprendido creo, de mis maestros. Ellos decían que conocimiento no compartido no es un conocimiento que no sirve de nada. Y eso me quedó muy claro hace como más de 20 años cuando yo inicié un curso de tarot, pero no de lectura, sino uno de tarot iniciático, porque el objetivo era, pues sí, desarrollarme y lograr una evolución, ¿no? Yo lo manejo así, o sea, me lo han transmitido así. Conocimiento no compartido no sirve de nada. Gracias. Así es, Georgina. Era otra de las frases adecuadas. Eh, y hay incluso personas que hacen un negocio del conocimiento. Aquí es lo que estamos haciendo, distribuyendo lo poco que sabemos y estas personas que han escrito el libro, o Blavatsky, Anibesan, etcétera, lo que han hecho ha sido compartir precisamente el conocimiento, incluso yo diría también la sabiduría que tenían, ¿no? Y por tanto, eh, cuando compartimos conocimiento, nos enriquecemos nosotros mismos. Emilce. A mí eso me hace pensar que cuando impartimos, yo no sé nada, pero por ahí hay veces que nos reunimos a estudiar. ¿Y, y desde qué punto? Desde yo me subo al atril para allá arriba para enseñar o me pongo en la silla de al lado. No, no lo estoy diciendo por mí solamente, quiero significar que el maestro llega más cuando está al lado del alumno y no se pone en una postura de yo sé. No por eso lo van a dejar de respetar, no por eso lo van a dejar de considerar. Y eso me llama la atención de que los grandes inventores, las grandes personas de ciencia tienen una humildad, pero no es la humildad que a lo mejor yo pienso, sino una humildad este, intrínseca, ya lo tiene manifestado en todo. No, no le interesa por ahí, van despeinados, como andaba Einstein, o sea, a eso me refiero. ¿Desde dónde enseñamos? Desde el corazón, desde el intelecto, desde el aquí estoy yo sé mucho, y a lo mejor lo único que puedo hacer es leer un párrafo, porque la experiencia de cada uno, hay un hermano de Bhakti que me enseñó mucho eso. ¿Qué sabemos nosotros de ese alumno o de esa persona que le vamos a enseñar si él no está más adelantado que nosotros? Y yo puedo aprender de eso. Sobre todo a este nivel, no voy a decir una maestra que enseña matemática que un nenito le va a enseñar, pero en estos niveles yo creo que eso es muy importante. La humildad lleva también a la fraternidad, lleva también a la
no sé si compasión, pero sí a la comprensión de la otra persona. Gracias, Emilce. Poca cosa puedo decir a lo que has comentado, simplemente eh, darte la razón, ¿no? Y solamente recordar que aquí en la sociedad teosófica mm, todos somos estudiantes, ¿no? Y aprendemos unos de otros. No quiere decir que reconozcamos la valía o el saber de alguno de nuestros hermanos, pero nadie está poniéndose como maestro, como gurú. Estamos todos aquí aprendiendo los unos de los otros. Y como digo, a pesar de que somos todos estudiantes, eso no significa que personalmente no reconozcamos la valía de alguno de nuestros hermanos. Pero esa valía la reconocemos nosotros, ¿no? Pero si hay alguna persona que se erige como maestro, como yo sé, como seguirme y tal, pues más bien lo que habría que hacer es desconfiar. Bueno, pues continuamos, ¿no? Debemos hacer algo práctico con el conocimiento que hemos adquirido, o sea que debemos ponerlo a trabajar en algo que haga al mundo un mejor lugar. Además debemos compartirlo, debemos ponerlo en marcha. Conocimiento que no se practica, aquí dice este señor que es peor que la ignorancia. El estudiante de la vida es un estudiante perpetuo. Estos somos nosotros, estudiantes de teosofía perpetuos, siempre esforzándonos en aprender cada vez más. No es suficiente solamente aprender cosas. En el mundo existe una cantidad tremenda de conocimiento inútil que nos ayuda únicamente si estamos participando en un concurso de trivialidades. Hay concursos que es saber quién sabe más, ¿no? Pregunta, venga, a ver quién sabe responderlo, ¿no? Bien, pues hay una cantidad inmensa de conocimiento inútil. Nosotros aquí en Teosofía intentamos ir aprendiendo, independientemente que a nivel personal luego tengamos nuestros hobbies y nos guste, pues yo que sé, aprender cosas de los dinosaurios, que bueno, pues está bien entretenernos y tener algo de ocio, ¿no? También, pero aquí lo que tratamos es estudiar conocimiento que sea útil y conocimiento que podamos llevar a la práctica, conocimiento que nos transforme. En vez de esto, del conocimiento inútil, practiquemos el discernimiento y dediquemos nuestro tiempo disponible a escoger cuidadosamente temas que ayudarán a nuestro prójimo. Y entramos en un nuevo capítulo que es la meditación. Tanto la meditación como la contemplación son cruciales para el progreso espiritual. Sin ellas no podríamos esperar llegar muy lejos. Desafortunadamente, pocas personas saben verdaderamente cómo meditar. Aun aquellos que dicen hacerlo diariamente, o sea, aun aquellos que lo hacen diariamente, hay muchos de ellos que no saben aún meditar. Para algunas personas la meditación es sencillamente una forma de oración, una especie de recitar afirmaciones mentalmente. Esto puede ser y con frecuencia es un paso importante, o sea, recitar afirmaciones, oraciones, etc. Paso importante en el proceso de meditación, pero eso no es meditación. Tampoco lo es el sentarse tranquilamente y pensar, aun cuando esto también es una práctica que ayuda y que puede llevarnos a la verdadera meditación. O sea, sentarse y pensar tampoco es meditación auténtica, ¿no? La meditación tiene un objetivo definido y quien medita puede ver resultados específicos, los cuales pueden ser identificados. Y pregunta, ¿cuál es el objetivo de la meditación? El desarrollo de un contacto con nuestro yo superior o alma. Confiable, un contacto confiable, muy importante. Sí, este es lo que dice el libro que es el objetivo de la meditación. Yo diría que no solamente es este el objetivo de la meditación, pero este es uno de los objetivos, ¿no?
Mientras exista en nuestras vidas un drama emocional, y hay muchos adictos al drama, muchas personas adictas al drama emocional, mientras este drama emocional exista, no podremos lograr ningún nivel de meditación que sea significativo. Podremos aprender a sentarnos tranquilamente, pero las vibraciones emocionales que nos han rodeado durante el día no desaparecerán simplemente por sentarnos a meditar. Si no hemos logrado adquirir en nuestra vida cotidiana algún grado de control mental, no seremos capaces de controlar nuestras emociones, y si no hemos aprendido a controlar nuestras emociones, lo mejor que podremos esperar es que el resultado de cualquier intento por meditar sea mínimo. O sea que aquí hay algo que se muerde la cola, ¿no? Dice, si no hemos logrado adquirir en nuestra vida cotidiana algún grado de control mental, no seremos capaces de controlar nuestras emociones. Y si no hemos aprendido a controlar nuestras emociones, no podemos esperar que tengamos cualquier resultado en la meditación, ¿no? Que la meditación no es una actividad, es un estado de ser. Atención, la meditación no es sentarse y estar media hora meditando o haciendo ver que meditamos. La meditación es un estado de ser. Debemos entrar en ese estado para que la meditación ocurra, y una vez entrado en ese estado, la meditación sobreviene de forma automática. La preparación para la meditación no se lleva a cabo 5 minutos antes de sentarse a meditar, sino 5 días antes. O sea, no es decir, bueno, venga, vamos, me olvido de todo lo que está pasando, cojo un incienso, una vela y me pongo a meditar, y a la media hora ahí sufriendo, que me pica aquí, que me pica allá, que me duele la rodilla, que... No se trata de prepararse 5 minutos antes. Dice aquí, hay que prepararse 5 días antes. Dice, ¿qué quiere usted decir con eso? Debemos vivir cada día de forma tal que nuestra vida externa sea un reflejo del carácter de nuestra alma. Si nos enojamos con las personas, si dedicamos nuestro tiempo a hablar de necedades con otras personas y a estar dando opiniones acerca de personas y eventos, no existe en este tipo de actividad nada que sea atractivo a nuestra alma. Si dedicamos nuestro tiempo libre a ver películas o programas de televisión basados en dramas emocionales, esas vibraciones no se disiparán en cuestión de minutos. Un incidente que implique una reacción emocional violenta, ya sea excitación, odio, ira, pavor, requiere con frecuencia entre 3 y 5 días para aplacarse por completo, partiendo de la premisa de que mientras tanto no suceda nada que revitalice la emoción. O sea, cualquier emoción violenta es como una tormenta sobre un cuerpo de agua plácido. Imaginemos un lago de aguas cristalinas cuya superficie está en calma por completo. Vemos aquí que se está reflejando perfectamente lo de arriba, ¿no? No solo podremos mirar hacia dentro del agua y ver con claridad hasta cualquier profundidad, sino que la superficie reflejará perfectamente lo que esté arriba en el cielo, cual si fuese un espejo. Las montañas, las nubes, los pájaros, los atardeceres y las estrellas se reflejarán con exactitud en la superficie. Cuando surge una tormenta violenta, la superficie del lago ya no reflejará con exactitud las cosas, si es que puede reflejar algo. Cualquier cosa que se refleje será de forma distorsionada en extremo, y si ocurre suficiente perturbación, nada se podrá reflejar en el agua. La perturbación del agua tiene un efecto todavía mayor bajo la superficie, ya que se revuelve el sedimento, todo se nubla y oscurece, y ya nada se puede ver con claridad, tanto en la superficie como debajo de la superficie.
pues nuestras emociones funcionan exactamente de la misma forma. La cantidad de personas que pasan por la vida plácidamente, con poco o ningún trastorno emocional, resulta ser en extremo reducida. La mayoría de las personas tratan de mantener sus trastornos a un mínimo o al menos tratan de ocultarlos y pretender que no están ahí, casi siempre con poco éxito. Sin embargo, hay personas que les fascina la perturbación, son adictos a la perturbación y alborotan las cosas premeditadamente si las mismas se tornan muy calmadas. Vemos con este ejemplo que lo que está arriba es como lo que está abajo, ¿no? O sea, lo que ocurre en la naturaleza también ocurre dentro nuestro. Las únicas personas que pueden evitar los trastornos emocionales son aquellas que practican consistentemente la no reacción. Aquellos que no hacen ningún esfuerzo en no reaccionar ante las cosas no tienen más alternativa que aguantarse y resistir los resultados de estos trastornos emocionales. Si no hemos controlado nuestras reacciones, pues asumamos las consecuencias, ¿no? Si no hemos hecho ningún esfuerzo en aprender a no reaccionar ante las cosas mediante el control de los pensamientos y emociones, no podremos esperar tener éxito en la meditación. Y sin meditación no podemos aprender a controlar nuestros pensamientos. Si no hemos aprendido a no reaccionar mediante el control de pensamientos, no podemos tener éxito en la meditación. Y si no meditamos, tampoco podemos controlar nuestros pensamientos. Entonces, este señor dice, si aprender a meditar comprende el control de mis pensamientos y aprender a controlar mis pensamientos depende de la meditación, todo parecería que nunca aprenderé ninguno de los dos. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y bueno, debemos hacer ambas cosas simultáneamente. Aún ahora tenemos cierto grado de control sobre nuestro entorno. Apaguemos el televisor, declinemos esa invitación para asistir a una fiesta ruidosa, evitemos a ese amigo que siempre quiere discutir o que le encanta criticar a los demás. Debemos mantenernos alejados de aquellos que son adictos al drama. Hagamos la firme resolución de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para crear las condiciones de vida que faciliten la meditación. Mantengámonos todo tan calmado y tranquilo como podamos. Hagamos del meditar cada día un objetivo en nuestras vidas, no importa si es por 5 o 10 minutos. Esta cantidad de tiempo no es suficiente comúnmente como para lograr una meditación profunda, pero ser consistente en ello es de vital importancia. Es mucho mejor meditar 10 minutos diariamente que hacerlo por 1 hora solo una vez a la semana. Si somos esporádicos en nuestro esfuerzo, no obtendremos grandes resultados. Y aquí dice, hagamos del meditar cada día un objetivo en nuestras vidas. Y yo diría que no solamente ese objetivo tiene que ser esos 5 o 10 minutos o media hora o 1 hora cada día, sino que el meditar sea un objetivo las 24 horas del día, que tengamos continuamente una actitud meditativa. Una cosa es que nos sentemos o que nos pongamos en actitud meditativa durante media hora o 1 hora o el tiempo que sea para entrar en un proceso de meditación profunda si es que podemos. Pero otra cosa es esa actitud meditativa que tenemos que adquirir durante todo el día, en el cual podemos estar relacionándonos, trabajando, haciendo, etcétera, pero con esa atención plena, estando en el aquí y en el ahora, o sea, intentando no reaccionar, intentando controlar pensamientos, etcétera. Esa actitud meditativa es muy importante, porque si meditamos cada día media hora y luego volvemos a la vida cotidiana y nuestra vida es un torbellino,
pues la verdad es que poco efecto va a tener la meditación en nuestra vida, ¿no? Cada vez, dice este señor, cada vez que intento meditar, mi mente comienza a saltar de un pensamiento a otro y no puedo enfocarme en nada particular. Pues la mayoría de los principiantes en la meditación experimentan lo que podemos llamar la mente tipo mono, como ya hemos hablado, ¿no? Controlar esto puede tomar meses e inclusive años, pero hay que hacerlo. Si hemos hecho poco o ningún esfuerzo en el pasado para controlar la mente, no podremos aprender a hacerlo de la noche a la mañana. Recordemos que si nos encontramos en el sendero espiritual, como creo que nosotros estamos ahí, estamos tratando de acelerar nuestra propia evolución. O sea, no estamos aquí quietecitos y esperando que las cosas ocurran. Estamos intentando acelerar nuestra propia evolución poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿no? Esto no es fácil, pero tiene que hacerse. El ser humano promedio lo que hace es vagar siguiendo el ritmo actual de la evolución, el cual es bastante lento. Sabéis que la naturaleza no tiene prisa, tiene millones de años por delante y la evolución es un proceso aparentemente para nosotros muy lento, ¿no? Aquellos que quieren avanzar, que queremos avanzar con mayor rapidez, debemos ser unos nadadores fuertes. Aun cuando estemos yendo en la misma dirección que la corriente natural de evolución, que es donde tenemos que ir, precisamente en la misma dirección, el progreso acelerado significa que debemos movernos más rápido que la corriente que arrastra a los demás, aquellos que van a un paso más cómodo, ¿no? Tenemos que nadar a favor de la corriente. Controlando la mente tipo mono. Vamos a ver. Una buena práctica para controlar los pensamientos que divagan es la siguiente. Cada vez que veamos que nuestra mente divaga, sigámosle la pista hacia atrás a dichos pensamientos. ¿Qué pensamiento está en nuestra mente actualmente? ¿Cuál fue el pensamiento antes de ese? ¿Y el anterior a ese? Si practicamos esto de forma consistente, nos convertiremos en muy hábiles en seguirle el rastro a nuestros pensamientos. Esto no es sencillo de hacer, ¿eh? Comenzaremos entonces a percatarnos de la veracidad del dicho que el pensar nos ocurre y que rara vez controlamos nuestros pensamientos. O sea, nos daremos cuenta cuando vayamos hacia atrás y veamos qué hemos pensado antes y qué hemos pensado antes, veremos que son pensamientos que no tienen prácticamente ningún significado. Son pensamientos que ocurren sin que nosotros intervengamos. Adiestrar nuestra mente es como entrenar a un caballo cerrero, o sea, un caballo no domado. El caballo no quiere hacer lo que nosotros queremos, sino que quiere correr libremente. Pero este caballo, o la mente sin adiestrar, para esta mente sin adiestrar, la libertad significa hacer lo que le plazca sin ningún tipo de restricción. Si nunca hemos intentado antes controlar la mente, no debería sorprendernos que ofrezca resistencia a nuestro esfuerzo. Seamos persistentes y pacientes, que eventualmente, tal y como sucede con el caballo cerrero, nuestra mente cederá, pero solo si ella reconoce que estamos al mando y que lo hemos probado por medio de nuestra intención persistente. Cuando estamos diciendo que la mente tiene que reconocer que estamos al mando, estamos de alguna manera reconociendo que nosotros no somos la mente, que la mente es una herramienta que funciona por sí sola. Entonces nosotros lo que realmente somos es el que tiene que decirle, oye, que yo estoy al mando y tú tienes que ser una herramienta que haga lo que yo le digo, que me sea útil y que no esté por ahí haciendo lo que le da la gana. Una vez la mente se apacigüe, ésta estará dispuesta a ser adiestrada, pero deberemos continuar con nuestros esfuerzos y ser muy claros en cuanto a nuestras intenciones.
la mente le va a costar ser adiestrada. Es un esfuerzo titánico que hay que hacer para que realmente la mente se convierta en una herramienta y no sea la dueña de nosotros. ¿Ok? Es un esfuerzo titánico que tenemos que hacer, pero no tenemos otro remedio que hacerlo. Un caballo entrenado está ávido por hacer lo que su amo desee, al igual que una mente adiestrada. El plano astral emocional es el reflector potencial del plano búdico, el cual es la fuente de toda inspiración verdadera. El ser humano real consiste en Atma, Buddhi y Manas, o espíritu, intuición y mente superior. Lo demás es la personalidad. Mientras las emociones y el cuerpo físico corran sin control y estén a cargo del proceso de pensar, no hay posibilidad de alcanzar un estado de perfección. Para poder crecer espiritualmente, las emociones deben estar apaciguadas y ser un reflector perfecto de nuestra naturaleza búdica. El vocablo Buda significa el iluminado. Una persona iluminada es aquella que ha desarrollado la intuición por medio del control de sus pensamientos y emociones. Esa persona es capaz de contactar su alma mediante la meditación. Convertirse en un Buda es haber alcanzado un grado aún mayor de iluminación. Os vuelvo a recordar lo que decía Lao Tse. El ego es un mono que salta a través de la selva, totalmente fascinado por el reino de los sentidos. Cambia de un deseo a otro, de un conflicto a otro, de una idea centrada en sí misma a la siguiente. Si lo amenazas, realmente teme por su vida. Deja partir a ese mono. Deja partir los sentidos. Deja partir los deseos. Deja partir los conflictos. Deja partir las ideas. Deja partir la ficción de la vida y la muerte. Permanece simplemente en el centro, observando, y después olvídate que estás en él. Aquí Lao Tse nos da, digamos, otra forma de abandonar este mono, y dice, deja partir los sentidos, todas las percepciones que hay que nos distraen, ¿no? Deja partir los deseos, abandonemos los deseos, no olvidémonos de los conflictos, estas ideas que tenemos que vienen y que van, ¿no? Deja partir la ficción de la vida y la muerte. Permanece en el centro y después olvídate que estás en el centro. Bien, amigos, y yo creo que hasta aquí la lección de hoy no ha acabado, pero todavía queda. Estamos en la diapositiva 20 y son 40 diapositivas, o sea que para el próximo martes, que será dentro de 2 semanas, tenemos todavía bastante de qué hablar y empezaremos a hablar del Raja Yoga, entre otras cosas. ¿Ok? Y bueno, pues dejo de compartir. Miguel ahora espera que dejo de compartir, nos vemos todos. Y bueno, luego Miguel, luego Georgina. Muy bien, Ramón, pues me ha parecido excelente tu selección, tu trabajo y todos tus comentarios. Y esto es cierto, es un examen muy minucioso de las dificultades que atravesamos cuando queremos elevar la conciencia y anclarla en nuestro ser superior o real. Y claro, es lo mismo que nos dice Krishnamurti de cómo estar más en esa consciencia intuitiva, en esa otra forma de entender la vida, en esa no identificación con lo que es temporal, con los vehículos temporales. Esto ayuda mucho. Y bueno, pues me ha parecido magnífico el texto y muy esclarecedor y muy minucioso, porque nos ha dado todos los detalles en los que solemos caer. Pero insisto en que es muy importante tener muy claro en la conciencia de que estamos de paso en la vida,
de que hemos venido a realizar un trabajo, una transformación, una concienciación de lo que somos en realidad. Y partiendo de esa realidad superior, pues hacemos el trabajo de arriba hacia abajo, porque todo trabajo de la conciencia es crear ese canal de inspiración, de intuición, y entonces ahí nos viene la autoconciencia en el sentido, como decía antes de Mirce, de aquello que no hacemos bien y nos deja un mal sabor, aquello que hacemos sin haberlo reflexionado profundamente, sin realmente dejarnos llevar por las influencias. Muy bien, Ramón, me ha parecido magnífico y te procuraré asistir más veces. Aquí realmente no hay una carga psíquica como en las ciudades grandes y se nota muchísimo ese relax que nos capacita para estar más en nuestro ser que en las tensiones y preocupaciones sociales que tanto nos asedian a veces. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Georgina. Bueno, pues yo nada más te quiero agradecer. Este ha sido un tema muy interesante. Tengo que reconocer que voy a tener que volver a oír toda la conferencia de hoy porque a mí en lo personal me has dado mucho material sobre la cuestión del pensamiento. Yo tengo que dar por ahí una pequeña, pues vamos a decir, clase, donde voy a abordar las facultades instintivas, intelectuales y afectivas. Y por ahí entra el pensamiento, caray, no, no sabes, ¿eh? Me tuviste así de wow, y marcando aquí nada más diapositiva, así, sas, y así, ¿no? Entonces, reitero, muchas cosas muy bien aterrizadas que a mí me van a ayudar a aterrizar a las demás. Y de veras, pues muchas gracias, Ramón. Yo espero no faltar. De repente tengo compromisos y a veces no puedo entrar a la clase. Y de veras que no saben cómo lamento cuando no oigo una conferencia, ¿eh? Porque digo, ay, ya me perdí algo bien interesante, caray, pero bueno. A veces puedo ver las repeticiones, a veces ya no puedo, a veces ya traigo pendientes, como dices, la mente de qué, del mono. Yo aquí traigo híjole, la conferencia tal y la conferencia tal, y no he podido ver la repetición. Ah, caray, y ya vi que mi mente está así. Ahora tengo que controlar al monito que traigo aquí. Digo, de por sí yo soy muy así, ¿no? Como mono, me muevo y ando y hago. Entonces, muchas gracias, Ramón. De veras que, híjole, qué interesante hoy, ¿eh? Te lo agradezco. Gracias, Georgina. Bien, realmente las enseñanzas teosóficas son una joya. Tienen un montón de virtudes para podernos transformar. Y yo no sé decir qué es lo más importante. Seguramente todo es importante, ¿no? Pero para mí el tema del control del pensamiento es algo fundamental. Si nuestro pensamiento no está bien enfocado, divaga por aquí, por allá, si no tenemos un pensamiento propio, original, quiere decir que estamos dejándonos arrastrar por aquellos pensamientos que polulan por el medio ambiente, ¿no? Si nos dejamos llevar por las ideologías políticas, por las ideologías religiosas, por los dogmas, por las creencias, por tal, pues bueno, ya llegará nuestro momento. El control del pensamiento es súper importante y precisamente controlarlo también para que no sea este mono que va saltando de aquí para allá es fundamental, porque tengamos presente que el pensamiento es esa energía que se difunde por el medio ambiente, que aunque pensemos que está dentro nuestro y que no ocurre nada y que nadie se entera, no, no, no. Por un lado tiene un efecto que va a tener, es una causa que va a generar un efecto kármico y por otro lado está, digamos, beneficiando o contaminando el medio ambiente. Igual que hay un montón de pensamientos ajenos que pululan por el medio ambiente y depende cómo yo esté vibrando, voy a atraerlos, lo cual quiere decir que tenemos que
precisamente controlar nuestro pensamiento para tener una calidad de pensamientos que estén en buena vibración, porque a pesar de que controlemos los pensamientos, pero si nuestros pensamientos no son demasiado positivos, si no tienen una buena vibración, vamos a atraer pensamientos de la misma calidad. Por lo tanto, ojo, tengamos pensamientos con buena vibración para mejorar, digamos, el medio ambiente y no andar contaminándolo, y para evitar también que estos pensamientos ajenos y con no muy buena vibración lleguen también a nosotros. Eh, es fundamental el control del pensamiento. Y respecto a la meditación, como hemos dicho antes, lo importante es aprender en la meditación, o sea, no preocuparse cuando empezamos a meditar, que los pensamientos van y vienen, seamos conscientes de ellos, aprendamos a identificarlos, a verlos, sin juzgarlos, sin criticarlos, pero aprendamos a verlos y a analizarlos y por qué ha venido este pensamiento y cuál fue el pensamiento anterior. Porque uno de los objetivos primeros de esta meditación precisamente es ese, aprender a controlar los pensamientos, aprender a apaciguar la mente, a calmarla, aprender, muy importante también, la no reacción, que no seamos esa pared de frontón que choca la pelota y enseguida la devuelve. No, no reaccionemos, pensemos antes de actuar. En fin, son muchas las cosas que estamos estudiando y lo importante ya no es tanto recordar las palabras que se han dicho, sino la idea y ponerlas en práctica. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es intentar aprender a practicar lo que estamos aprendiendo. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Decidme alguna cosa, quedan unos minutos todavía. No hay nada más. A veces comentamos en la rama que nos ayuda mucho escuchar la voz del alma. En ese silencio hay algo muy sutil dentro de nosotros que debemos prestarle atención, porque es algo que pugna por salir hacia nuestra consciencia, porque ahí está reflejado el Dharma, está reflejado aquello más bello y más sublime en lo que nuestro ser superior está dedicado. O sea, eso de escuchar la voz del alma, que es silencio, es vibración, es algo que nos pasa desapercibido por lo sutil que es. Pero he ahí una fuente de inspiración. Una fuente es como un canal abierto hacia esa trascendencia que es silenciosa, porque tú sabes muy bien y sacaste esas frases preciosas del Tao, y que aquello que el Tao más es aquello que no puede hablarse, que no puede expresarse en palabras. Y eso está en la voz del silencio, en la cual nuestro ser superior, nuestra alma espiritual, está ahí. Gracias. Sí, sí, Miguel. Lo hemos hablado antes de que tener un ambiente de tranquilidad, de silencio, es fundamental. Y tristemente o por suerte, vivimos en una sociedad donde hay un estrés enorme, ¿no? Hay mucho ruido, hay mucho ajetreo, hay mucha prisa, y esto no ayuda en nada. Digamos, esto quizás favorece el pensamiento tipo mono, ¿no? El mono que va por aquí y por allá. Yo tengo la suerte, llevo 3 años viviendo en un lugar donde hay mucha tranquilidad, mucho silencio, y tengo la naturaleza la tengo a 50 metros, o sea que me voy a pasear y eso ayuda mucho. Es posible dentro de la ciudad meditar, estar en silencio, dar un paseo meditativo,
pero digamos que tenemos que hacer un esfuerzo por eliminar los impactos que vienen de fuera. Y eso ya limita, porque de alguna manera estamos poniendo quizá como una barrera, ¿no? En cambio, si tenemos la ocasión de salir a la naturaleza, al campo, no hay ese muro que ponemos para evitar los ruidos de la ciudad, ¿no? Si podéis hacerlo, de vez en cuando ir a la naturaleza, pasear en Claro. silencio, tranquilamente. La actitud meditativa durante las 24 horas es importantísima. El silencio es importantísimo. Como decía Miguel, la voz del alma llega, llega, pero no la escuchamos. Y cuando Ujú. estamos en silencio somos capaces de tener esos vislumbres de algo que está ocurriendo por dentro, de algo que viene, de algo que quizás no sabemos, pero que puede ser nuestro yo superior. Eh, Fundamental, amigos, la meditación, el control del pensamiento, el silencio. Magda. Hola, mira, yo me compré quizás hace un mes o así, la biografía del silencio del Pablo Dors y lo llevo en el bolso, porque cuando con todo el ajetreo abro y como va como capitulitos, es como una pastillita aquello, te arregla un poco la cabeza. Eh, Porque es que, sí, de verdad, es la sensación que me da, ¿no? Cuando leo este libro. Y me hizo gracia oírle a él que decía, desde que escribí la biografía del silencio, no paro de hablar, dando conferencias sobre el libro. Pero, en serio, es como un remanso que lo puedes en cualquier sitio, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues en cualquier sitio se puede conseguir, pero en la naturaleza es mucho más fácil. Sí, eso Sí. pensé yo el domingo, que estuve en Tiurana, un pueblo donde solo viven 5 personas, y Ciurana con C o con S. con T de Tarragona, Tiurana, Ah, Tiurana. al lado de Pons. Ah, vale, vale, vale. Y yo digo, esto es ideal para un retiro de silencio, Ah, porque no ves nadie, está todo, y no sé si no me iré a hacer algún retiro. bueno, Está bien. algo más, amigos y amigas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias por haberme acompañado hoy y nada, nos seguimos viendo a través de la pantallita. ¿De acuerdo? Bueno, Ramón, Dime, José Antonio. una cosa, en todo caso, para unos más o otros menos, el tema de la meditación nos ha alcanzado. Y me acuerdo, y solamente recordar la frase aquella que decías, que siempre hay alguien que te ayuda a hacer las cosas, ¿no? Dice, cuando el alumno está preparado, alguien que te enseña, el profesor, aparece. Y posiblemente aquí nos haya aparecido ese profesor. Muy bien, gracias por Bueno, todo. bueno, somos aprendices y Y maestros, maestros todos, de todos. todos, ¿eh? Eso Ahora es. estoy yo aquí haciendo un papel, pero eh, yo no soy maestro de nada, soy aprendiz, soy estudiante como vosotros. Te Pero planteo bueno, el tema como, como un guía, entonces. me alegro, me alegro, José Antonio, si realmente lo de la meditación te ha llegado y vas a empezar a hacerlo Empezar, ¿no? Tendría que reanudarlo. o reanudarlo. Sí, ya me acuerdo yo que tú tienes una trayectoria de joven que luego abandonaste. Sí, totalmente. Pues Tengo que retoma. volver a retomar aquello. Sí, sí, sí. Sí, señor. pues los Magda. que deseéis que nos encontremos el 27 y 28 hay actividad presencial en la rama. Ok. Sí, el 27 No espero puedo estar ir. con vosotros. Muy bien. Loli, Sí que no. Bueno, Bien, y pues amigos. También, si, hasta si no hay pronto. novedades, también.